Bienvenidos a esta exposición de este proyecto que realicé junto con mi compañero David Herrería y mi persona Yael Guerrero. Bueno, nuestro proyecto consistió en el cálculo de la densidad de estados y estructura de bandas de la molécula de silicio empleando Quantum Expresso. La siguiente. ¿En qué consiste Quantum Expresso? Bueno, Quantum Expresso es un software de simulaciones de primeros principios, cálculos atómicos basados en estructura electrónica, usando la teoría del funcional de la densidad, conjuntos de bases de una onda plana y pseudopotenciales. Es un paquete de código abierto para la investigación en simulación y optimización de estructuras electrónicas. Apareció como primera vez en 2002 como consecuencia de juntar varios códigos y tratar de estructurarlos. Bueno, había mencionado que Quantum Express es un paquete de códigos y tenemos dos códigos que son el núcleo de todo, PWSCF y CP. PW realiza muchos tipos diferentes de cálculos autoconsistentes eh, de la estructura electrónica dentro de la teoría funcional de la densidad, utilizando un conjunto de bases de onda plana y pseudopotenciales. CP igualmente utiliza la misma estructura, pero se basa un poco más en la dinámica molecular. Ya, para poder utilizar los otros códigos, primero debemos inicializar cualquiera de estos dos. Ya, tenemos otros códigos, entre ellos está PH1, que es uno de los códigos más antiguos y que se utiliza para calcular fotones en un sistema y sus propiedades dieléctricas. Y tenemos PostProc, que es un código que nos permite analizar los resultados ya obtenidos. Ya. Teoría del funcional densidad. Ya. ¿En qué consiste esto? Supongamos que tenemos un sistema de n electrones con spin 1 medio, que distribuyen de alguna manera en el espacio, que se distribuyen de alguna manera en el espacio y dan lugar a una densidad de electrones. Esta densidad de electrones es una función escalar en cada punto del espacio. Es definida positiva y la integral sobre este espacio debe corresponder al número de electrones. Ya podemos definir algo así conocido como una energía del funcional de densidad, que sería una suma de muchos términos, entre ellos la energía cinética, la energía externa, la energía de Hartree, la energía de correlación de intercambio, la energía ion-ion, básicamente se basa en la interacción coulombica. Ya. Bueno, nos basamos en la teoría, bueno, Quantum Expresso se basa en la teoría de Kohn-Sham y, bueno, nos comenta que la densidad electrónica básicamente es la suma de la densidad de las densidades orbitales. La siguiente. Yeah. Para la energía externa vamos a utilizar aproximaciones. Yeah. Bueno, Kohn y Sham nos comentan que para hallar el funcional de Kohn y Sham, lo que debemos hacer es minimizar este funcional respecto a la densidad y hallamos la ecuación que estamos observando. Ya, pero tenemos un problema con esta ecuación, con este Hamiltoniano, pues depende de la densidad de carga, pero para hallar esta densidad debemos resolver esta ecuación, por tanto vamos a tener un problema circular. Para esto utilizamos el ciclo autoconsistente. ¿En qué consiste este ciclo? Bueno, al principio vamos a plantear una densidad que debe cumplir los requisitos que había mencionado anteriormente. Debe ser definida positiva, y que su integral sea la suma de los n electrones del sistema. Bueno, a partir de esta densidad, construimos este Hamiltoniano, resolvemos las ecuaciones y encontramos una nueva densidad que va a ser igual a la suma de la norma al cuadrado de las densidades orbitales. Hacemos una comparación de esta densidad con la densidad que habíamos planteado al comienzo. Si vemos que cumple, pues podemos decir que efectivamente esta densidad corresponde a la que estábamos buscando. Si no, vamos a realizar una combinación lineal entre la densidad que habíamos planteado al comienzo y la densidad de salida, que
habíamos encontrado. Y así vamos a repetir las veces que sean necesarias hasta tener una comparación que nos satisface. La siguiente. Ya, ahora hablemos de los conjuntos de bases. Cualquier código de estructura electrónica necesita una base. Los conjuntos de bases son básicamente una combinación lineal de funciones básicas. Por ejemplo, podemos tener conjuntos de bases que se localizan alrededor de los átomos. En cuantum expreso se utiliza como conjunto de bases las ondas planas. Esto tiene muchas ventajas. Entre ellas es que son funciones sencillas que se pueden integrar y derivar. Son ortonormales y son independientes de la posición de los átomos. Tal vez una desventaja que tenemos es que el conjunto de bases de la onda plana es mucho más grande que el conjunto de otras bases. Ya, la siguiente. Ya, los pseudopotenciales. Ya. Habíamos hablado de una energía externa cuando habíamos hablado de la energía funcional de la densidad. Ahora hablemos del potencial externo, que es un potencial que es debido a la interacción con los núcleos. Como podemos observar en la diapositiva, en nuestra figura, pues vamos a tener una oscilación en la parte que se está acercando a en la parte nuclear, pero como Quantum Expreso realiza cálculos de interacción con otros electrones, realmente no nos importa qué es lo que esté sucediendo en este sector. Por tanto, vamos a plantear una pseudo función de onda que cumpla con una condición, y es que debe conservarse la norma. ¿Y a qué se refiere con la conservación de la norma? Pues que cerca del átomo la integral al cuadrado de la función de onda de todos los electrones debe ser la misma como el cuadrado de la función de la pseudo-onda. Bien. La siguiente. Ya, periodicidad. Bueno, podemos definir dos vectores en el espacio y estos dos vectores pues definen eh, una, algo que vamos a llamar una celda. En esta celda podemos colocar eh, un átomo, dos átomos, pero con la característica de que al sumar o tener más celdas podemos crear algo como una celda periódica. Ya. Recordemos que las funciones de onda que utilizamos eran ondas planas. Y si tenemos una función periódica en el espacio real, la transformada de Fourier de esta función tiene componentes de Fourier no nulos para vectores de ondas discretos, como podemos observar eh, en la diapositiva. Estas nuevas funciones son continuas, les vamos a llamar G, y pues son infinitas. Y pues L representa la distancia de la celda, o sea, la longitud de la celda. Podemos definir igual en tres dimensiones. Ya. Bueno, ahora lo que yo tengo son infinitos valores discretos. Y para definir mi sistema, pues definiré un tamaño mínimo. Y esto lo hago con la energía cinética de corte, que está definida como la energía de la norma máxima dada por los parámetros lambda. Eh, si obtenemos un conjunto de bases imponiendo un tamaño de característica mínima o una energía de corte que corta el número total de posibles valores G, pues tendremos un valor finito. A continuación, mi compañero David. Bueno, aquí podemos apreciar los parámetros básicos del elemento que estamos estudiando, que es el silicio. Entonces, antes que nada, el silicio tiene una estructura que se conoce como FCC, que es un cubo con los átomos centrados en las caras. ¿Ya? Entonces, bueno, por ejemplo, la base de esta estructura es de dos átomos de silicio. Eh, y entonces podemos definir los vectores de estos átomos respecto a la red. Entonces, el silicio, como podemos ver aquí, está en el origen. El segundo átomo de silicio está a 0.25 de distancia en cada uno de los ejes de la red.
estas cantidades de aquí son respecto a la red como tal. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos el parámetro de la red, que es 5.51 y está en Armstrongs. Y ya. Entonces, bueno, ahora lo que nosotros realizamos fue la obtención de la densidad de estados. Entonces, ya. Para obtener esto, lo que se realizó fue primero un cálculo autoconsistente, y esto permite obtener la densidad, permite estimar la densidad a partir de iteraciones según el método de FT. Luego realizamos un cálculo que no es autoconsistente con la densidad obtenida en el primer paso, que básicamente consiste en, a partir de la densidad que obtuvimos, resolver la ecuación de Schrödinger. ¿Ya? Y finalmente se obtiene la densidad de estados con el programa DOS.x de Quantum Express. ¿Ya? Entonces, bueno, antes que nada, los parámetros de entrada importantes, como podemos ver aquí. Bueno, así es como se ve un archivo de entrada usual para Quantum Expresso. Tenemos ciertas secciones principales como Control System Electrons y estos de acá. Entonces, bueno, los parámetros de entrada principales, por ejemplo, son el Cell Dimension, que está aquí, que, bueno, esto es la constante de red que vimos hace un momento, pero expresada en Borg, en unidades de Borg. ¿Ya? Aquí tenemos el índice de Bravais, que, bueno, que Quantum Expresso asigna índices a cada una de las estructuras de Bravais. En este caso, para el FCC, el número es 2. Entonces, aquí se puede observar. El número de átomos, como ya comenté, es de 2, que es 12. El tipo de átomos, obviamente tenemos aquí un cristal únicamente de silicio. Este parámetro de aquí, que es bastante importante, que es la energía de corte, que en este caso se eligió de 40 Rydberg, que corresponde a lo que ya comentamos antes, básicamente a la resolución de lo que estamos calculando. Aquí tenemos, por otro lado, una energía de corte respecto a los pseudopotenciales que utilizamos, que en este caso tiene que ser 8 veces la energía de corte, sí, 8 veces la energía de corte, y en este caso es porque estamos utilizando un tipo de potencial que se conoce como ultrasoft. ¿Ya? Este es un criterio de convergencia que se aplica, en este caso 10 elevado a la menos 8. Ya, aquí tenemos propiedades del silicio como el peso atómico y el pseudopotencial que estamos utilizando, y las posiciones atómicas respecto a la TIS, a la red que ya comenté, y los puntos K. Esta propiedad es importante porque los puntos K definen la calidad de la aproximación la calidad del cálculo que estamos haciendo. Entre más puntos, mejor va a ser el cálculo, pero va a tomar más tiempo. Entonces, en este caso, solo se está tomando 8 puntos, que realmente es una grilla de puntos K. Entonces, se tendrán 8 por 8 por 8 puntos, y en base a eso será el cálculo. Ya, por otro lado, esto es en cuanto ya a la simulación como tal. Para realizar la simulación podemos ver, por ejemplo, que esto es lo típico para Quantum Expresso. Se utiliza en este caso el programa pw.x, que es de Planewaves. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el archivo de entrada, que es el que tenemos aquí. El archivo entra al programa y tenemos el archivo de salida, que en este caso es c.out. Bueno, aquí en cuanto al control, tenemos que estamos haciendo un cálculo autoconsistente, como podemos ver aquí. Este parámetro de momento no es importante. Este es el nombre del archivo temporal que se va a crear. Y este es el archivo bueno, esta es la carpeta en la que se van a guardar los archivos de salida. Ok. Esto, por otro lado, es el directorio del pseudo potencial. Bien. Bueno, luego para el cálculo que no es consistente, no es autoconsistente, perdón, aumentamos el número de puntos de la grilla, que en este caso es 12, 12, 12, y esto permite mejorar la estimación y obtener la energía de Fermi. Yeah. Bueno, algo importante también es que este parámetro de aquí no se utilizó el parámetro experimental como tal, que es el parámetro de la red, sino que se empleó un parámetro obtenido también con Quantum Expresso, aparte,
Esto porque el parámetro de red puede variar según el pseudopotencial que se utilice. Por tanto, se considera que es mejor emplear el parámetro estimado con el mismo pseudopotencial para realizar los demás cálculos. ¿Ya? Bueno, aquí luego de realizar la simulación para el cálculo que no es autoconsistente, lo que se hace es emplear el programa dos.x, que básicamente recibe como archivo de entrada este que tenemos aquí, y lo que hace es calcular la densidad de estados desde menos 9 electronvoltios hasta 16 electronvoltios, que podemos ver aquí, en min y en max. Bueno, los archivos de salida, como podemos ver aquí, para el cálculo autoconsistente, podemos ver claramente las iteraciones. Aquí podemos ver la estimación de la energía. Aquí podemos ver el criterio de convergencia para primera iteración, segunda iteración, tercera iteración, y podemos ver claramente que en cada iteración la estimación va mejorando. Luego, con el cálculo no autoconsistente, tenemos la energía de Fermi, que en este caso se estimó de 6.1330 electronvoltios. Luego, graficando los resultados obtenidos con dos.x para la densidad de estados, obtenemos lo de esta gráfica. Y bueno, comparando, por ejemplo, el band gap que se puede obtener de esta gráfica con el control en la literatura, tenemos que se tiene un error de 35.71%, donde 0.72 es el band gap correspondiente al que estimamos. Es decir, que este método está subestimando el valor real del band gap. Aquí podemos ver una comparación en cambio cualitativa con la gráfica en contra de la literatura, y podemos ver que la gráfica es muy parecida. Sin embargo, el band gap está subestimado, como ya comenté. Ya, ahora para la estructura de bandas, el cálculo es un poco más complicado. ¿Ya? Entonces, bueno, en este caso, para la estructura de bandas, lo que se hace es que se mira, se trata de estimar cómo varía la energía respecto al número K. Obviamente aquí tenemos tres dimensiones. En esta figura de acá es la primera zona de Brulin, donde estamos en el espacio recíproco. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que hacemos es, tenemos que elegir caminos a lo largo de los cuales vamos a registrar el cambio de energía. ¿Ya? Y estos caminos no se escogen de manera arbitraria, sino que se escogen puntos que son altamente simétricos, como los que tenemos aquí, que en este caso es el punto L, el gamma, el X, el U, que son los que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, aquí se está midiendo la variación de la energía dentro de la primera zona de Bernoulli, desde L hasta gamma. Luego se está registrando la variación desde gamma hasta X, y luego desde X hasta U, ¿ya? Y luego otra vez desde U hasta gamma. ¿Ya? Entonces, bueno, esto se hace en la primera zona de Bernoulli, porque esta zona genera una estructura también periódica, ya que si es que realizamos una traslación sumando, por ejemplo, un vector recíproco, vamos a llegar otra vez a una zona de Bernoulli. ¿Ya? Estos puntos que tenemos aquí, estos varios puntos verdes que tenemos aquí, representan la densidad bueno, la cantidad de números K que estamos usando, porque en este caso lo que se hace es que se escoge una grilla tal que de cierta manera se discretice el cálculo que estamos haciendo. Entonces el programa lo que hace es que va a un punto y obtiene la energía, otro punto obtiene las bandas energéticas, realmente, los distintos niveles de energía que se tienen, y así con distintos puntos. ¿Ya? Entonces, ya. Ahora, bueno, el archivo de entrada se ve así, es bastante similar. Lo único que cambia, por ejemplo, es el cálculo, que en este caso tenemos bandas. Y bueno, aquí, como ya lo comenté, tenemos las coordenadas de los puntos altamente simétricos y los correspondientes pesos, que son las distancias entre estos puntos. Bueno, perdón, la cantidad de puntos que hay entre estos puntos altamente simétricos. Y estos se pueden obtener a partir de distintos programas informáticos, por ejemplo.
Yo, ok, entonces, bueno, una vez realizada esta simulación, lo que se tiene que realizar es un postprocesamiento de los datos obtenidos utilizando el programa Bands.x. Okay. Una vez realizado este postprocesamiento, podemos realizar una gráfica del obtenido, que en este caso podemos ver aquí claramente la estructura de bandas y en esta región de aquí el bandgap. Aquí podemos apreciar más claramente con esta gráfica. Esto representa los niveles ocupados, visto los niveles que no están ocupados. Ya, aquí comparando nuevamente con la literatura, vemos una gráfica que se acerca bastante a lo que hemos obtenido. Sin embargo, el bandgap sigue subestimándose. Ahora, conclusiones. Bueno, comprobamos que la teoría funcional de densidad presenta un avance importante en la física de estado sólido, pues permite resolver el problema de varios cuerpos a partir únicamente de la densidad en el estado base de los mismos. Esto en relación a que si no usáramos esta teoría, tendríamos que resolver las ecuaciones de Schrödinger relacionadas con el sistema de varios cuerpos que estamos empleando, que en general van a tener varios grados de libertad. En cuanto a unas presas, un paquete informático libre que permite tener propiedades importantes acerca de las estructuras electrónicas, utilizando DFT, conjuntos de bases de onda planas y pseudopotenciales. Como pudimos observar, bueno, aquí también concluimos que es conveniente usar unos planos como conjunto de bases, pues son funciones sencillas y ortonormales que a nivel computacional simplifican el cálculo. ¿Ya? Y finalmente se observó que el método autoconsistente empleado según el DFT subestima el bandgap del silicio con un error del 35.1%. Sin embargo, esto es esperado ya que la literatura predice realmente que el método de DFT subestima este intervalo energético real. Pero existen métodos, por ejemplo, como el de funcionales híbridos, que se recomienda emplear y que incluso pueden ser implementados en Quantum Express. Además, por otro lado, las predicciones cualitativas de nuestros resultados fueron bastante buenas, ya que las gráficas mostraban un comportamiento muy similar a las que se presentan en la literatura. Aquí podemos observar las referencias. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias.